una serie de bandas organizadas que operan no solo en Barranquilla. Don Oscar Montes, evaluando estos 4 años del alcalde Jaime Pumarejo, ya a pocos días prácticamente de que termine su gestión, sin duda alguna uno de los temas que más preocupa es la seguridad, puntualmente la extorsión. Se ha aumentado por lo menos en el último mes un 239% de acuerdo con estadísticas que da la misma alcaldía de Barranquilla. ¿Cómo cree usted que ha sido el manejo, desde su punto de vista, por supuesto, de la administración de Pumarejo sobre este particular, puntualmente la extorsión? Sí, es un tema muy delicado, es un tema complejo, es un tema fácil de analizar, entre otras cosas porque tiene varios componentes que afectan y que impactan directamente la extorsión. Es decir, hay una serie de bandas organizadas que operan no solo en Barranquilla, que operan a nivel nacional desde las cárceles, porque se ha demostrado que así es, que son las que efectivamente vienen realizando un constante asedio violento a sectores particulares de la ciudad de Barranquilla, como es el caso, por ejemplo, de los tenderos. El sector del comercio se ha visto muy afectado, muy impactado. En los últimos años creo que han sido cerradas 200 tiendas en Barranquilla, que es una cifra extraordinaria, escandalosa. De tal manera que, sin duda alguna, eso es uno de los lunares que se podría mirar de una administración como la del doctor Pumarejo, que además tiene que ver con ese componente nacional al que yo me he referido, porque digamos que a nivel nacional también la extorsión ha crecido. Y llama mucho la atención, ya que usted menciona ese punto a nivel nacional, el doctor Jaime Pumarejo ha cuestionado mucho la administración de Gustavo Petro, y bueno, para otros creo que es hasta válido porque sus ideas políticas pues son totalmente opuestas, pero no hizo lo mismo con Iván Duque. ¿Por qué cree usted que se ha presentado esa diferencia de manejo con la seguridad? Es decir, sí le está reprochando al gobierno Petro que de pronto no lo apoye como el alcalde cree que lo merece, pero con Iván Duque no hizo el mismo trabajo. No, me imagino que obviamente es evidente que no hay una afinidad política entre las administraciones nacional ahora y nacional de antes. De hecho, la ciudad de Barranquilla siempre tuvo en la alcaldía de Barranquilla un buen aliado político en el gobierno nacional, desde los tiempos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y demás. Siempre hubo una relación muy directa con la administración nacional. En este caso, la situación cambia porque efectivamente no son administraciones afines. La del doctor Pumarejo que se va y la del doctor Char que llega con el gobierno nacional. Entonces, pero uno lo que espera en estos casos, y lo voy a decir abiertamente, es que se trate de una relación institucional. O sea, aquí no es un asunto personal, aquí no se trata de que el señor quiera o no quiera al otro señor, no. Aquí hay un asunto institucional que tiene que ver con una administración distrital y una administración nacional. Cuando se tiene la grandeza, por supuesto que en estos casos se superan esas diferencias políticas, personales que pueden existir, sin duda alguna, pero lo importante es que la ciudad no se vea afectada por una administración nacional que no la quiere o porque tiene diferencias políticas o ideológicas y que el gobierno nacional también entienda que en Barranquilla encuentra un gran aliado y en el departamento del Atlántico encuentra un gran aliado para desarrollar un plan de desarrollo que si no se ejecuta en las regiones y en los distritos y en las ciudades, pues va a quedar archivado y fracasado. ¿Usted cree que le ha faltado también a la administración Pumarejo o le faltó, porque ya van a terminar, reconocer sus errores? Porque en las ocasiones que se ha escuchado a la administración de pronto tener un mea culpa, lo hacen achacándole la responsabilidad solamente operativa, es decir, a la Policía Metropolitana de Barranquilla. Pero ha faltado ese mea culpa de la administración Pumarejo en sus fallas de seguridad. Seguramente es así, es decir, de todas formas, hay una responsabilidad. Cuando se asume una administración municipal, distrital, departamental, hay una responsabilidad que recae directamente en el gobernante. Y por supuesto que en un país como Colombia, que es un país totalmente centralizado, un país donde Bogotá define el 85% de los recursos que se administran en el resto del país, obviamente que la dependencia de las ciudades y los departamentos con Bogotá es directa. El 85% de los recursos que administra el resto del país se definen en Bogotá. Entonces los alcaldes, no solamente Pumarejo, el alcalde de Cartagena, el de Cali, se quejan de que Bogotá no les permite tener una administración con una mayor autonomía presupuestal o fiscal. Pero bueno, esos son unos asuntos que están pendientes. Pero coincido en que efectivamente hay que reconocer
cuando se cometen errores, cuando no se tienen aciertos en administraciones, y bueno, seguramente a la hora de hacer esos balances hay que tener eso presente. Proyectos como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín han sido bandera y son bandera de la administración Pumarejo, la recuperación de todo este sector de Bocas de Ceniza, ahí que colinda con el barrio Las Flores. Pero habitantes del barrio Las Flores se han quejado en reiteradas ocasiones por distintos medios de comunicación sobre la falta de socialización de la administración Pumarejo y de tenerlos en cuenta en su mayoría, porque quizás tienen a un sector, por supuesto, pero tenerlos en cuenta en su mayoría. ¿Cree que a Jaime Pumarejo, conclusión, le ha faltado de pronto una cercanía que sí la tiene, por ejemplo, el alcalde entrante, que es Alejandro Char, pero que Jaime Pumarejo quizás nunca la tuvo ni en campaña ni en su administración con la gente? Bueno, yo creo que el proyecto de la Ciénaga de Mallorquín, la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, de convertir la Ciénaga de Mallorquín no solamente un atractivo turístico, en un polo de desarrollo para la ciudad también, y además un nuevo oxígeno para la ciudad, porque de eso se trata realmente, lo de la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, es buscarle nuevos pulmones a la ciudad de Barranquilla, que cada día carece de pulmones ambientales. De tal manera que yo creo que la apuesta original que llevó al diseño de ese proyecto fue el de recuperar y darle a Barranquilla un pulmón ambiental que lo requiere con urgencia. Ahora, obviamente que ese sector poblacional que vive y que rodea a la ciénaga y que vive de la ciénaga, es que había que tenerlo siempre presente y hay que tenerlo presente. Y todos los proyectos que se desarrollen alrededor de la ciénaga tienen que hacerse sin duda alguna con el apoyo, el respaldo, con la convivencia de quienes están ahí al pie de la ciénaga, pero que además también tienen responsabilidad con la ciénaga. Ojo con eso, no solamente es la ciudad la que tiene que responder, la administración por la ciénaga. ¿Qué han hecho esas personas que están ahí alrededor de la ciénaga, medrando alrededor de la ciénaga, por ayudar a la ciénaga? Es un problema que se repite en Colombia, y lo digo abierta, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre. El río Magdalena, por ejemplo. Los primeros que acabaron con el río Magdalena fueron los habitantes de los pueblos ribereños, que no hicieron absolutamente nada por recuperar el río Magdalena. Se tragaron los peces, se tragaron todo lo que había alrededor del río Magdalena y no hicieron absolutamente nada. Hoy se quejan de que el río no les da más, pero es que lo saquearon el río Magdalena. Entonces le piden al gobierno nacional y a todo el mundo que por favor el río Magdalena. ¿Qué hicieron los pobladores? Y lo digo como habitantes ribereños. ¿Qué hicieron los habitantes de las riberas del río Magdalena, por ejemplo, por evitar que el río Magdalena se convierta en una gran cloaca? Nada. Todo el tiempo, décadas, generaciones y generaciones, comiendo del río, los peces, todo se lo tragaron. Hoy que el río no tiene nada, porque lo saquearon, le exigen al gobierno nacional que salvemos el río Magdalena. Ojo con eso, nosotros somos los primeros responsables de acabar con esos espacios ambientales. Lo digo por la Ciénaga de Mallorquín. Es bueno que preguntarse qué hicieron quienes hoy exigen todo lo que tiene que ver con la Ciénaga de Mallorquín, y con razón la exigencia porque la ciénaga estuviera siempre en muy buen estado. Esa pregunta también es válida. Pero ¿le faltó o no al alcalde Jaime Pumarejo una mayor cercanía con la gente? Bueno, eso lo definirá la gente lo conversa. No, pero que ve usted que un líder de opinión. Por eso lo digo, eso lo comentará la gente. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Me imagino que sí, pero bueno, habrá que definirlo. ¿Y usted qué dice? Estoy diciendo lo que ya acabo de responder. Esa ciénaga de Mallorquín ha estado siempre por años, muchas veces abandonada. Hubo una administración que le apostó a la ciénaga de Mallorquín para recuperarla. Seguramente en esa apuesta se cometen errores, ¿no? Es posible. Pero que piensen también quienes hoy se quejan, quienes hoy dicen que la administración no ha hecho nada por Mallorquín, ¿qué hicieron ellos? ¿Recuperaron la ciénaga? ¿Vivieron pendientes del estado de la ciénaga o no? Bueno saberlo. Bueno, Oscar, ¿cómo vio usted el programa y la política de bilingüismo de Barranquilla? Es la segunda ciudad que mejor habla inglés y que mejor tiene políticas públicas de bilingüismo en sus escuelas primarias y secundarias en el distrito. Bueno, una política pública que además yo creo que tiene que tener continuidad. De hecho, en Bogotá la van a replicar, en otras ciudades. Me parece que es muy oportuno, muy bueno hacerlo, y que hoy en día las escuelas públicas y las privadas y por demás, además porque Barranquilla, su ubicación geoestratégica le permite un contacto directo con el mundo. Barranquilla no puede estar de espaldas no solamente al río Magdalena, sino a nuestro inmenso mar Caribe, sino a todo el mundo. Desde Barranquilla tenemos que tener contacto con el mundo entero, y bueno, bienvenido. Oiga, 3 preguntas rápidas y finales. ¿Qué cree usted que le faltó a la administración Pumarejo así por trabajar? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad, sin duda, yo lo digo abiertamente, es un problema que debió afrontarse, puede decir, pero igual entiendo el contexto y las circunstancias en las que se dio.
pero el tema de la inseguridad creciente en Barranquilla sí hay que cuestionarlo. ¿Qué le salió bien al alcalde Pumarejo que usted dice hoy? Verdaderamente aquí se lució. El tema medioambiental, incluyendo la Sierra de Mallorquín. Yo creo que todo el tema de recuperación de parques, toda esa biodiversidad, salió bien. Algo, finalmente, que deba continuar el alcalde entrante Alejandro Char. Bueno, yo no sé, porque hemos dicho que, y lo he dicho también muchas veces, se trata de un respaldo a un modelo de ciudad que ya lleva 12 años. Entonces me imagino que son modelos, proyectos, políticas públicas que se van a replicar. El tema de los parques, el tema de los niños, el tema social. El tema social es un tema muy importante y yo creo que el doctor Char ahí tiene que hacer énfasis, porque sin duda alguna uno puede querer mucho Barranquilla como la queremos nosotros, pero hay lunares, hay circunstancias especiales que hay que atenderse con urgencia. Por ejemplo, el tema social es un tema fundamental al que hay que darle mucha continuidad.